Hola familia Rescate, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros y me encuentro en compañía también de parte del equipo de Rescate y con nosotros se encuentra el doctor Ricky París. Doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Amén. Queremos empezar con esta entrevista que queremos hacerle. Sabemos que es usted un hombre de Dios con mucha experiencia en este camino y quiero dejar el lugar a nuestra amiga Daniela. Bueno, pastor, para comenzar, ¿cómo llegó a los pies de Cristo? Ay, qué bueno. Estamos comenzando desde muchos años atrás. Pues esa es una buena pregunta. Yo nací en una familia cristiana. Mi papá no era cristiano, pero mi mamá sí. Y siempre mi mamá me llevó a la iglesia y siempre me enseñaron la palabra de Dios en la escuela dominical y tenía una religión, pero realmente me encontré con el Señor cuando tenía como 16 años. Yo estaba yendo como joven, estaba yendo a la iglesia, pero los domingos, pero no estaba interesado, estaba más y más lejos de las cosas de Dios y no pensando en las cosas de Dios, solo pensando en mis ideas. Pero había una campaña. Bueno, primero llegó un pastor joven a la iglesia donde yo estaba asistiendo a esta iglesia y era una pequeña iglesia, pero llegó un pastor joven, él y su esposa estaban pues enamorados de Dios y yo vi algo diferente en él y él empezó a trabajar conmigo y intentar discipularme. Y yo recuerdo cuando hicimos una campaña, quería hacer una campaña evangelística y realmente aquel fin de semana yo realmente me encontré con el Señor y empecé a caminar desde aquel entonces. Wow, pues qué bendición y qué linda historia, porque le damos gracias a Dios porque ha sido una gran bendición para la vida de muchas personas y también para nuestra vida, pastor. Ay, pues muchas gracias. Y es muy interesante que, volviendo a hablar un poquito de cuando me entregué al Señor y eso fue un tiempo de avivamiento realmente, mover esta pequeña campaña de 3 días, 3 noches, sacudió el pueblito donde yo estaba viviendo y impactó toda la ciudad, impactó toda la escuela, la prepa donde yo estaba, que yo estaba asistiendo, y era un avivamiento realmente, y eso es lo que realmente despertó mi corazón para avivamientos, y pues yo sé que Daniela, tú naciste en el medio de un avivamiento, tus papás como pastores siempre estaban conectados con el avivamiento que Dios estaba haciendo en México en los 90s. Y eso fue para mí, algo muy, muy especial ver lo que Dios hizo en México en los años atrás y lo que está haciendo ahora, pero cuando en México en los 90s, 1990 y pico, pues es cuando Dios, era un mover fuerte de Dios en México, que realmente era muy, muy similar al ambiente en el que nací yo espiritualmente, pero como joven. Sí. Sí, es muy interesante todo lo que nos comenta, doctor Ricky. Yo le quiero hacer una pregunta interesante también y quiero preguntarle qué ha sido lo que más le ha marcado en su caminar con Cristo.
¿Cómo? ¿Qué lema? ¿Cómo? ¿Qué ha sido lo que más le ha marcado en su caminar con Cristo? Oh, este, hay tantas cosas. Um, Primero, cuando yo era joven, no, pues después de realmente comenzar a caminar con el Señor, mi pastor, este pastor joven que me estaba discipulando, realmente cuando yo me entregué al Señor, realmente me pudo discipular, porque yo tenía ganas de aprender de Él. Y realmente el hecho que Él me tomó como un padre espiritual y me llevó a todos los lugares a donde él estaba yendo para ministrar, para predicar y todo. Y yo llevaba su Biblia y me sentí tan especial que pude estar con él. Eso realmente fue algo que marcó mi vida, que este hombre me tomó como su hijo espiritual. Él no sabía realmente cómo hacerlo, porque no tuvimos doctrina ni entendimiento de padres espirituales, pero eso es lo que él hizo. Y eso marcó mi vida. Y luego otra cosa, porque tengo varias cosas que han marcado mi vida. Y otra cosa que marcó mi vida fue el año 1990, 31 años atrás. Precisamente 31 años atrás, este fin de semana, esta semana, realmente, cuando yo estaba pastoreando la iglesia en Palestine, Texas, y estábamos buscando al Señor y buscando realmente con hambre y sed todo lo que Dios tenía para nosotros. Y era una iglesia de jóvenes realmente y adultos jóvenes. Y recuerdo un fin de semana cuando una de las parejas jóvenes se casaron y en su boda había una hermosa presencia de Dios. Y luego terminando la boda hicimos la fiesta y ellos se fueron para la luna de miel y todos nos quedamos ahí limpiando la iglesia. Y después, terminando la limpieza, tuvimos una reunión de oración y sentimos la presencia de Dios aún más fuerte. Y el día siguiente, el domingo por la mañana, había una invasión del cielo a nuestra iglesia y eso marcó un antes y un después en mi vida y en la vida de la iglesia allí en Palestine. Y otra cosa que realmente marcó mi vida es cuando conocí el pastor Juan Carlos. Yo lo conocí unos meses antes que comenzamos, antes que este evento, esta invasión del cielo tomó lugar en Palestina en el año 1990. Yo conocí al pastor Juan Carlos en el año 1989 y empezamos a pasar tiempo juntos y recuerdo muy bien, él estuvo aquí en Palestina visitando por varios meses. Luego él tuvo que regresar a Argentina y mandamos un joven que estaba viviendo con nosotros. Lo mandamos con Juan Carlos para estar en Argentina unos meses. Y cuando ellos estaban en Argentina, estaban orando por nosotros aquí en Palestina, Texas. Y fue el viernes antes que el cielo invadió la iglesia, aquel domingo, fue el viernes antes, y en el culto en Tucumán, Argentina, estaban orando por la iglesia en Palestina, orando por este joven de Palestina que estuvo ahí en Tucumán con ellos. Y
y él se cayó bajo el poder de Dios, y cuando se levantó horas después estaba totalmente mojado, totalmente su ropa empapada con las lágrimas de la gente de Argentina, orando por él, orando por la iglesia aquí. Y 2 días después es cuando el cielo invadió la tierra, y fue impresionante. Y entonces estos eran momentos que realmente marcaban mi vida. Sí. Ay, no te escucho. Wow, qué interesante el poder escuchar todo esto. Creo que es algo que Dios ha ido poniendo muy, muy claro en su vida, y es muy linda la historia. Esperamos y tengamos otro tiempo para poder hablar de la historia que tiene usted con el pastor Juan Carlos, porque creo que no nos alcanzaría el tiempo hoy para poder explicar toda la historia que tienen juntos. Y es muy linda esa amistad. Creo que es la amistad que todos deberíamos tener en el mundo, ¿no? Un amigo que te impulse, un amigo que pueda estar contigo en cualquier circunstancia, ¿no? Así es. Sí, hemos caminado juntos como, bueno, 31 años, casi 32 años en este año. Vamos a cumplir 32 años caminando juntos. Y ha sido una aventura y tiempos hermosos, muchas pruebas, muchos momentos difíciles, pero muchos momentos tan gloriosos. Y aún las pruebas y los momentos difíciles eran realmente... ahora mirando atrás, de hecho, hace unas semanas atrás, Juan Carlos y yo estábamos platicando porque él vino para visitar conmigo, y estuvimos aquí disfrutando, sentados aquí atrás en el jardín de mi casa, y mi esposa y yo y Juan Carlos y Padiana, y estábamos riéndonos de las cosas que hemos experimentado juntos, y momentos claves en la vida, y aún los momentos difíciles. Ahora podemos ver la mano de Dios en el medio de los momentos difíciles, y estábamos riéndonos de las luchas, de las pruebas que hemos pasado, y riéndonos porque ahora podemos ver qué lindo que Dios estaba moviendo en todos estos momentos. Hola, Pastor Ricky París, buenas noches. Yo igual tengo una pregunta muy interesante para usted. Sí. ¿Cómo puedo hablar de Dios con mis amigos? Ay, pues es una buena pregunta. La mejor forma de hablar de Dios con tus amigos es primero vivir la realidad de Dios delante de ellos, caminar llevar la realidad de Dios en tu corazón, porque tú eres una persona que está llevando la realidad de Dios, estás llevando la luz y la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, yo digo que somos portadores de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la hermosura de las perfecciones, las muchas perfecciones de Dios. Es la hermosura de su gracia, la gloria de su gracia. De hecho, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la gloria de la gracia de Dios. Entonces, la gloria de la gracia de Dios, de la gloria, la hermosura de la bondad de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios, y el perdón de Dios. Y realmente,
cuando nosotros estamos llevando esta realidad, la bondad, el amor, la gracia de Dios, la esperanza de Dios, impartiendo estas cosas a otras personas, estamos impartiendo a través de nuestro rostro, a través de nuestra palabra, a través de nuestra forma de actuar, estamos impartiendo a ellos lo que es la gloria de Dios, lo que es la realidad de Dios. Y en otras palabras, la gente está viendo a Jesús en nosotros y Jesús brillando a través de nosotros. Y cuando ellos pueden ver la bondad y la gracia, el amor, la esperanza de Dios, el gozo de Dios en nosotros, y la paz de Dios en nosotros. Cuando gente puede ver estas cosas, están viendo la realidad de Dios. Y entonces, cuando hacen preguntas, podemos decirles, mira, ese es Dios. Tengo esta paz, tengo esa esperanza en el medio de las circunstancias que estoy transitando, porque Dios está conmigo y así es mi Dios. En otras palabras, es fácil hablar de Dios cuando le hemos mostrado la realidad de Dios. Si intentamos hablar con la gente de Dios, pero no le hemos mostrado su hermosura, su bondad, su gozo, su paz, su alegría, su gracia, entonces solamente le estamos hablando de una religión. Pero si pueden ver la realidad, entonces podemos empezar a incorporar las cosas de Dios en nuestras prácticas, sí. Y decirles, mira, estoy orando por ti, amigo. Oye, Dios tiene algo mejor para ti. Cuando ves que uno está triste, uno se siente solo y vas para ser su amiga, y entonces estás extendiendo el corazón de Dios. De hecho, Jesús era conocido como el amigo de los pecadores. Y tristemente muchos cristianos, muchos aleluyos, no quieren acercarse a los pecadores, quieren quedarse lejos. Pero la verdad es que vivimos rodeados por los pecadores, vivimos rodeados por la gente, la gente mundana. No podemos aislarnos de ellos y no debemos aislarnos de ellos porque somos Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria para ellos, es la única esperanza que ellos tienen para ver y experimentar la gloria, la hermosura y la bondad de Dios. Es a través de nosotros. Y entonces cuando ves un amigo que está enfermo o triste o se siente solo, entonces puedes acercarse y luego hablarle de Cristo y luego orar por ellos. Y cuando se sienten lastimados o tristes o solos, van a decir, sí, puedes orar por mí. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos abriendo una escuela bíblica, una misión en España, y llevamos un grupo de jóvenes de Argentina para ser como el grupo con que íbamos a comenzar. Y yo me quedé ahí con ellos como 3 semanas en el principio o un mes, y me quedé con ellos en un pequeño departamento y yo les dije, mira, ¿qué están viendo con los vecinos? Y bueno, ellos me dijeron, bueno, estos chicos aquí en España es que tienen todo lo que necesitan. Tienen dinero, tienen buenas casas, no hay escasez aquí, no hay pobreza aquí. Y entonces me dijeron, no, ¿cómo podemos hablar con ellos? Porque no necesitan nada. Y yo les dije, no, están mirando por afuera. Pero estos jóvenes aquí de España
porque estábamos en la ciudad de Málaga, que es la costa azul de España, es una ciudad de mucha plata, mucho dinero. Y yo les dije, están mirando la parte externa, pero adentro se sienten solos, están lastimados, confundidos, se sienten rechazados, y empezaban a pensar y dijeron, sí es cierto. Entonces yo les dije, pues acérquense a ellos porque ustedes tienen lo que ellos no tienen. Tienen la paz, tienen esperanza, tienen la confianza que no está solo. Entonces empezaban a evangelizar los jóvenes, pero conociéndolos y encontrándose con ellos en el lugar donde estaban emocionalmente y espiritualmente. Entonces esa es pues una prédica de cómo, cómo hablar de Dios con los amigos. Me gustó mucho su respuesta, se lo agradezco demasiado y tiene toda la razón. Nosotros tenemos que ser ahora sí que ejemplos, ¿verdad? Hacia las demás personas que no conocen. Y yo siento que hablarles en un momento donde ellos se puedan sentir refugiados hacia la palabra de Dios para que ellos vean con los mismos ojos de amor que nosotros, como sus hijos, lo vemos a Él, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada, esa es una buena pregunta. Hey familia Rescate, antes de despedirnos, no olvides suscribirte a nuestro canal. En la descripción te dejamos las redes sociales de nuestro invitado y muchas gracias por haberte quedado hasta el final.